Jesús, Juan, Pablo, Pedro nos hablaron acerca de que en los últimos tiempos veríamos un aumento de un espíritu, el cual habla la Escritura, habla Juan, el espíritu del anticristo. Y como su nombre lo dice, no es más que eso, es un espíritu anticristo, es anticristianismo, antievangelio, antidios. Un espíritu que repele todo aquello que tenga que ver con Dios, que impulse la palabra de Dios, de vivir a la manera de Dios. Y ellos nos hablaron en la Escritura acerca de cómo esto iba a ir aumentando hacia los últimos tiempos y ver en progreso. Y tú verás este operar, vas a ver este operar en el sistema a medida se va avanzando acerca de los últimos tiempos. Así que bien, veamos las 4 batallas que nos hacen falta acerca de la enseñanza que Jesús nos dio de los últimos tiempos. Miren bien, la batalla número 4. La batalla número 4 de la que habló Jesús es la siguiente. Es una batalla por el liderazgo. Y Jesús nos habló acerca del siervo fiel y prudente. Vayan conmigo a Mateo 24, versículos 45 al 46 para que ustedes lo puedan anotar. Y dice así: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Está preguntando Jesús. Una pregunta retórica. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. Es Jesús quien está preguntando de forma retórica a sus discípulos, contestando la pregunta acerca de los últimos tiempos. Y Jesús nos está hablando aquí de una batalla puertas adentro, de una batalla por el liderazgo y por cuidar las ovejas del Señor. Miren bien lo que se les pide, está enseñándonos la Escritura. Lo que se les pide a estos siervos, a estos servidores del Señor, es que alimenten a tiempo al rebaño de Dios. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que la fidelidad no se medirá por la popularidad que el cristiano pueda llegar a tener. La fidelidad del cristianismo no se va a medir por cuántos cargos de repente lograste alcanzar en una iglesia o por tu nombramiento, si en algún momento lo tuviste. Dice la Escritura que la fidelidad del Señor la medirá acerca de los últimos tiempos sobre aquellos que supieron alimentar a las personas que tenían cerca. Y cuando el Señor nos está hablando de alimentar, no solo se refiere a alguien que tenga un puesto y gente debajo de él, no. Esto de repente pudiera ser amistades que el Señor lleva a tu vida, personas que tú tienes cerca. Y dice el Señor en el pasaje: bienaventurado, bien por aquel siervo que alimente a tiempo. El Señor está diciendo: si hay algo que en los últimos tiempos estaré presente para observar, es en aquellos creyentes que estén alimentando a tiempo, que estén entendiendo el mensaje de la palabra de Dios y que sepan darle a la gente lo que yo estoy diciendo. Saben, el ministerio de cada creyente no es un grupo de seguimiento, no es un grupo de alabanza o un grupo de intercesión. Estas son áreas donde tú manifiestas tu ministerio. Pero el ministerio de cada hijo de Dios es llevar la palabra de Dios y dar a conocer a Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: cumple con los deberes de tu ministerio, no se está refiriendo a algún área en específico. Él está diciendo: Timoteo, cumple con tu llamado delante de Dios. En cualquier área donde el Señor te haya colocado, cúmplelo. Y lo mismo nos está diciendo el Señor en este pasaje. Él está diciendo a su iglesia acerca de los últimos tiempos: habrá una batalla por el liderazgo, habrá una batalla por creyentes que en medio de todo lo que estén viviendo y la presión, sepan dar el alimento de Dios a tiempo y sepan dar el mensaje de Dios. ¿Sabes cuál fue el primer mensaje que dio Jesús aquí en la tierra? El primer mensaje, el primer sermón que Él dio fue el siguiente: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Ese fue el primer mensaje.
Así que tendremos esta batalla en los últimos tiempos, una batalla por un liderazgo que alimente el rebaño de Dios. En quinto lugar, Jesús comienza a enseñarnos acerca de esta batalla, y esta batalla es muy importante, la batalla por la intimidad. Una batalla por la intimidad. Y nos habla de las parábolas de las 10 vírgenes. Vayan conmigo a Mateo 25. Jesús sigue hablando y respondiendo la pregunta. Y dice así: en aquel tiempo, dice Jesús, ¿en qué tiempo? En los tiempos finales. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó el grito: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Saben, Jesús comienza a relatar, luego las sensatas le dicen a aquellas vírgenes: no podemos compartir el aceite. Escucha esto: no podemos compartir el aceite, nos faltaría a ambas. Vayan a comprar aceite antes de que venga el novio. Llega el novio, no encuentra a aquellas que no tenían aceite y se cierran las puertas de la boda. Te explico brevemente esta parábola. Aquí Jesús está hablándonos de la batalla de la intimidad. El aceite que representa al Espíritu de Dios y la presencia de Dios. Ahora, esto es interesante porque esta parábola es para la iglesia directamente. Miren qué interesante. Aquí Jesús no está hablando acerca de mundo e iglesia como en otras parábolas. Aquí Jesús está haciendo una distinción y claramente le está hablando a la iglesia de Cristo. Ahora, noten lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que habían 10 vírgenes. Eso representa pureza para el pueblo de Dios y representa la iglesia de Cristo. Pero hay un detalle, dice él: 5 eran sensatas y 5 insensatas. Está haciendo una distinción en la iglesia de Cristo, y dice el Señor: dentro del cuerpo de Cristo y hacia los últimos tiempos ocurrirá esto. Habrá una distinción. Pero no solo nos dice que hay una distinción, nos dice cuál es la distinción. Y dice él: la distinción no es de razas, no es de nombre, no es de cultura, no es de posición económica o política. La distinción es: tengan o no tengan aceite, tengan o no tengan intimidad con Dios, dice. Sabes, cuando tú lees Apocalipsis, dice la escritura que Juan está viendo una multitud de personas que vienen de blanco. Y Juan le pregunta al Señor, al ángel: ¿quiénes son estas multitudes, Señor? El Señor le dice: tú lo sabes, dime. Y el Señor le dice: estos son los que vienen de lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Mira qué interesante. Ahora, estas multitudes venían alegres, gozosas, pero tuvieron que vivir la gran tribulación. Ahora, ¿por qué? Dice la palabra: vienen de lavarse, vienen de llenarse de aceite otra vez. Mira qué interesante. Nos habla de que hay un grupo de personas de la iglesia de Cristo que tendrán que pasar un periodo de dificultad en la gran tribulación para caer en razón de que les hizo falta intimidad con Dios. Sabes, cuando tú ves la historia bíblica y tú tienes que estudiar el contexto para entender el pasaje, la Biblia se interpreta a sí misma y nadie puede darle una interpretación fuera del contexto que ella tiene. Cuando tú estudias las bodas en el tiempo de Jesús y por qué Jesús está utilizando este ejemplo de las vírgenes, todavía esto cobra más sentido. En aquel tiempo habían 3 etapas para una boda judía. Se los quiero mencionar. 3 etapas. La primera era el compromiso, un acuerdo formal entre los padres. Tomen nota si quieren aplicar este tipo de proceso. Tú no conocías a la persona, eran tus padres
del hombre y de la mujer, los que se reunían primero para formalizar que se iban a casar. El segundo era el desposorio. Ese era cuando ya tú conocías a tu pareja y hacían formal ahora el compromiso entre ustedes. Y el tercero era la boda. Pero escucha esto, la boda no ocurría hasta un año después del desposorio. Y la novia no sabía exactamente el día que llegaría el novio porque llegaba de sorpresa. Lo único que sabía ella es que desde la fecha en la que él se comprometió con ella, ella tenía que comenzar a esperar un año. Y podía ser un poco menos del año, un poco más del año, exactamente al año. Ella no sabía, pero en esa temporada llegaría el novio. Y él llegaba, y antes de verla a ella, la acompañaban las doncellas o las vírgenes de la novia. Y iban con él para encontrarla. Ahora, con eso en mente, lo que Jesús está diciéndote, mira, es interesante. Primero, hay un compromiso entre los padres. Lo que te está diciendo el Señor, primero el Señor te tomó. La Escritura dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Desde el momento en que tú estás en este lugar escuchando la palabra de Dios, si vienes del suelo, si estás obligado, si te trajeron a la fuerza, si tú dices es la última vez que yo me puse en una iglesia para escuchar de Dios, el Padre te eligió a ti, no tú a Él, y por eso estás aquí. Quieras o no quieras, el Señor te eligió a ti. Sabes, en segundo lugar nos está diciendo Jesús con el proceso de una boda, hay un compromiso, y el compromiso es entre tú y el Hijo, que es Cristo. Pero en tercer lugar nos está diciendo Jesús, faltan las bodas y esa es su venida. Y tú no sabes exactamente cuándo, pero sí sabes la temporada. Y es lo que Jesús nos estaba hablando, lo que vimos el sábado pasado. Cuando vean que todo esto comienza a acontecer, está diciendo Jesús, sepan de la parábola de la higuera que hay una temporada que se acerca y son mis bodas. Así que estén llenos de aceite, llenas de aceite. No pierdas tu intimidad con Dios. Nada te va a costar tanto como tu relación con Dios en este mundo. Absolutamente nada. Sabes, estamos en una batalla con el entretenimiento, el aburrimiento, la urgencia, la ocupación, el éxito propio versus tu intimidad con Dios. Esta es una batalla que tienes tú, que tengo yo todos los días, cada semana. Y tú estás luchando en tu corazón con estas cosas versus la intimidad con Dios. Y lo tienes a diario. Y todo esto está batallando en tu interior para tener un tiempo con Dios, para llenarte de aceite, para llenar tu lámpara, para estar lista y listo cuando venga tu Señor. Jesús nos está diciendo, si quieres tener firmeza, si quieres tener la valentía, el gozo cuando yo venga, necesitas tener aceite. Jesús nos está diciendo, necesitas tener aceite en tu lámpara cuando yo venga. Necesitas tener intimidad con Dios. Cada vez el mundo avanza más a un sistema donde no hay lugar para Dios. No hay lugar para Él. Y eso irá en aumento. Y por eso el Señor nos está diciendo, hacia los últimos tiempos será difícil, pero ahí brillará más el poder de los hijos de Dios, el remanente de Cristo. Amén. No, Padre, perdónalos. Vamos a ver la sexta batalla de la que Jesús nos está hablando. Tendremos una batalla por la revelación correcta de Dios. Y Jesús nos habló de esta batalla a través de esta parábola de los talentos. Recuerden, Jesús sigue respondiendo la misma pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida y el fin del tiempo? Y Él comienza a hablarnos en código, en drash, y Él comienza a hablar parábolas acerca del fin, escondiendo misterios hermosos. Así que miren bien, Él nos dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos. ¿Cuántos son siervos de Dios? Amén. Ahí está. Y les entregó sus bienes.
sus talentos, sus dones. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó el Señor. Me adelanto al versículo 24. Pero el que había recibido 1,000 monedas, escucha esto, el Señor regresa, pide cuentas de lo que han hecho. Al que le dio 5,000 las multiplicó y el Señor le dice: bien hecho. Al que le dio 2,000 las multiplicó y le dice: bien hecho. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo, escucha esto: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mira qué interesante. El Señor, dice la Escritura, se molesta y le dice: siervo infiel, lo poco que tenías te será quitado, se le entregará a alguien más. Y ahí vendrá el crujir de dientes, el llanto, dice la Escritura. Sabes, esta parábola nos enseña la importancia hacia los últimos tiempos de tener una verdadera y un verdadero conocimiento acerca de Dios, una verdadera revelación de la enseñanza de Dios, de que tú comprendas quién es el Señor. Dice la Escritura que eran 3 siervos, 2 de ellos entendieron bien, pero un tercero no logró entender quién era Dios, no logró comprender realmente a su maestro y a su Señor. Y dice la Escritura que cuando tú no conoces a Dios, lo único que surge de ahí, según la parábola que Jesús nos está enseñando, es miedo. Y entonces ocultas aquello que Dios ha puesto en tu vida para utilizarlo. Ocultas los propósitos de Dios en tu vida, ocultas los talentos de Dios, porque no tienes un verdadero conocimiento de tu Dios, y lo ocultas, lo apagas, lo duermes. Sabes, la Escritura dice que este nunca conoció a su Señor, a pesar de que Dios le había entregado algo para que lo multiplicara y lo enseñara. Él no pudo hacerlo porque no conocía a su Señor. Esta parábola nos enseña que somos transformados a la imagen de aquello que contemplamos. Si tú eres una persona que ha logrado conocer a Dios y sus atributos, su amor, su fidelidad, su misericordia, su gracia, tú te conviertes en una persona que tiene amor, fidelidad, gracia. Pero si tú no logras conocer quién es Dios, tú no logras entender los atributos de Dios, tú desconoces a tu Dios y tú no puedes cumplir el propósito de Dios para tu vida, porque no sabes qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y dice la Escritura, Jesús nos dice: en aquel tiempo, hacia el fin de los tiempos, yo vendré a pedir cuentas de lo que he entregado en tu vida, del propósito que tengo para tu vida. Lo haré, dice el Señor. Y dice él: ay de aquel siervo que no haya hecho nada con los talentos, con lo que yo tenía para él. Mira qué interesante esto. En estos últimos tiempos se librará una batalla por tener la revelación correcta de Dios. Jesús nos enseñó, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, que lo conozcan a Él. Sabes, Daniel 11, quien habla acerca de los tiempos finales, nos dice lo mismo. Daniel, cuando tiene esta revelación, le llaman el mini apocalipsis de Daniel, porque es un mini apocalipsis literalmente. Él está hablando acerca de los entendidos. Dice la Escritura: los entendidos comprenderán todo acerca de los últimos tiempos. Mira qué interesante. Y cuando tú estudias la definición de los entendidos, lo que significa es los que estudian la palabra de Dios. Los que estudian la palabra de Dios, dice la Escritura, entenderán todo. Sabes, hacia los últimos tiempos habrá un desenfreno de ideas, de posturas, pero dice la palabra que también habrá un remanente de entendidos, hombres y mujeres que estudiarán la Escritura y tendrán una correcta revelación de Dios. Y ellos, dice la palabra, instruirán a muchos. Ahí en tu casa, entre tus amigos, se comenzará a levantar una inquietud, una comezón de oír, dice la palabra. Cuando la gente comience a ver todo lo que está aconteciendo y la firmeza de las profecías bíblicas, la gente comenzará a preguntarse: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Y aquellos que estudien la palabra
sabrán decir y dar la revelación correcta de Dios acerca de lo que Él está haciendo. Así que esa es la sexta batalla, la batalla por una revelación correcta acerca de Dios. Y finalmente terminamos con la última batalla, es la batalla por el segundo mandamiento. Jesús cerró con broche de oro y Él nos habló acerca de los hermanos más pequeños de Jesús. Y miren bien, Jesús le está hablando a sus discípulos y cierra con esto la pregunta: ¿cuál será el fin y cuál es la señal que habrá acerca de tu venida? Y Jesús les está diciendo que cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre venga, juzgará las naciones, dice Él, y pondrá a un lado las ovejas y a otro lado los cabritos. Las ovejas son representación de los santos de Dios. Los cabritos son representación de lo apartado de Dios. Y dice así: pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Saben, esta profecía de Jesús es hermosa y Él cierra esta respuesta con esta enseñanza. Y Él nos deja un golpe en la cara. Jesús nos vuelve a enseñar que lo importante para Él es el fruto que sale del corazón. Jesús nos vuelve a recordar que la importancia para Él es el fruto de un corazón verdadero, de un corazón sincero, que cree y que ama a Dios. Saben, en el cristianismo somos salvos por gracia, no por obras, por medio de la fe. Pero escucha esto: cuando tu fe no da muestras de buenas obras, entonces tu salvación deja dudas de que hayas alcanzado la gracia. ¿Sabes? Jesús comienza a decirle a sus hijos: en los últimos tiempos yo vendré y veré el corazón de la gente. Las apariencias cualquiera las puede ver, pero yo veré el corazón. Y en aquel día le diré a aquellos que vivieron el fruto del evangelio, un evangelio sincero. Sabes, Mateo 7 habla algo relacionado y dice la escritura que muchos que hicieron milagros, que muchos que sanaron a otros, hicieron grandes señales, el Señor les dirá: apártense. Mira qué interesante esto. A muchos que se pararon a predicar, que se pararon en conciertos, el Señor les dirá: apártense. Y el Señor nos muestra que lo que a Él le interesa es el fruto del corazón. Dice Él: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve en la cárcel y fuiste a verme, enfermo y me visitaste. Evangelio puro. Nadie puede alimentar a un hambriento, nadie puede darle de beber a un sediento, nadie puede refugiar a alguien que no conoce, nadie puede ir a visitar a la cárcel a un preso, nadie puede ir a ver a un enfermo si realmente no le nace del corazón. Nadie. Lo único que hará si vas a la fuerza es quitar un espacio, pero aquel que de su corazón le nace visitar, dar de comer, calmar la sed, abrazar, sanar, solo surge de un corazón lleno de Cristo. Y dice la palabra: de cierto les digo que todo lo que hicieron por aquellos necesitados, lo hicieron por mí. Lo hicieron por mí. Ese es el evangelio de Cristo. Sabes, Jesús cierra con broche de oro. Cierra con broche de oro. Te haré una pregunta incómoda. No levantes la mano, no digas nada.
En esta última temporada de pandemia, ¿has alimentado a alguien? En esta última temporada de pandemia, ¿has ayudado a un enfermo? En esta última temporada de pandemia, ¿lograste alojar a alguien que, aunque no lo mereciera, de alguna forma le pudiste ayudar? ¿Has visitado a alguien que necesitaba, que quedó solo? ¿Alguna vez has ido a ver a alguien a la cárcel para hablarle de Cristo? ¿Sabes? Porque si la Biblia es verdad, ¿cuántos creen que la Biblia es verdad? Si la Biblia es verdad, esto es verdad. Y tal vez muchos estamos en serios problemas, ¿cierto? Mira qué interesante, y gloria a Dios por su palabra, porque en ningún momento Él dijo, les preguntaré, ¿fuiste a la iglesia? No dirá eso. Él nos preguntará, ¿a cuántos alimentaron? ¿A cuántos le calmaron la sed? ¿A cuántos los acompañaron en su sufrimiento? Eso es lo que Él preguntará. Eso es evangelio puro. Jesús cerró con broche de oro esta gran pregunta: ¿cuándo será tu venida, el fin de los tiempos? Sabes, ahí con tus ojos cerrados, reflexiona. Tú que estás en casa, cierra tus ojos. Tú que nos estás oyendo a través de un podcast, de YouTube, del Facebook, cierra tus ojos ahí donde estás y tómate unos breves segundos nada más para reflexionar acerca de esto. De repente este no es un mensaje de un aliento personal. Este es un mensaje que alienta el espíritu. Este es un mensaje que te hace pensar acerca de lo que Jesús nos dijo. El Señor se tomó en serio esa pregunta de sus discípulos: ¿cuándo vendrás, Señor? Dinos cuándo. Y el Señor comenzó a explicarles: más importante que saber el día en que vengo es que tú estés preparado y preparada. Eso es lo más importante. Así que te dejo esta pregunta: ¿estás lista para recibir al Señor? ¿Estás listo hoy? Tu lámpara está llena de aceite. ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás teniendo una relación con Dios diaria? ¿Estás buscándole? ¿Estás alimentando al hambriento? ¿Calmando la sed del sediento? ¿Estás logrando discernir la temporada que estamos viviendo? ¿Estás llevando el mensaje ahí en tu casa? ¿A tu novio, a tu novia, entre tus amigos? ¿Hay una voz en el desierto que clama en medio de tu trabajo? ¿Hay alguien ahí predicando? El Señor dice: eso es lo que cuenta. Eso es lo que vale para mí, dice el Señor. ¿Sabes? Lo más hermoso del mensaje de los últimos tiempos es que Jesús dijo: no teman, manada pequeña. Le dijo a su pueblo: no teman, manada pequeña, porque al Señor le ha placido darles el reino. Mira qué hermoso. Y por eso el mensaje de los últimos tiempos para el creyente debe traer una reflexión, pero al mismo tiempo gozo, alegría, porque todo lo que Él ha dicho se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se cumplirá. Y Él dijo: vengo pronto, vengo por los míos, vengo por mis hijas y por mis hijos, para rescatarlos, para llevarlos a mi reino y vivir eternamente con ellos. Oramos, Señor, porque aunque densa sea la oscuridad sobre las naciones, la luz de Cristo mostrará su gloria con mayor fuerza. Bendecimos en el nombre de Jesús cada corazón, cada hombre y cada mujer que está recibiendo el mensaje de Dios. El Señor te está llamando a ser parte del remanente de los últimos tiempos.
Hombres y mujeres que no van a negociar su vida con el sistema. Hombres y mujeres que no van a ir donde va la corriente del mundo. Hombres y mujeres que van a pelear en contra de Babilonia, de Egipto, y que van a decirle sí al Señor y a la palabra de Dios. Hombres y mujeres que están dispuestos a tomar la Biblia y a comerla y hacerla parte de sus vidas. No a moldear la escritura, no a doblar el mensaje, a comerlo tal cual es y decirle al Señor: aquí estoy para ti, imperfecto, roto, rota, con errores, con pecados que me han torturado, con acusaciones. Aquí estoy, pero con un corazón dispuesto a servirte y a entregarme a tu obra, Señor, a entregarme al mensaje, entregarme en donde quiera que esté, en cualquier ámbito de vida, ser la luz que se necesita en estos tiempos. En el nombre de Jesús oramos, Señor, porque los corazones se enciendan por la palabra de Dios, no por personas o figuras, sino por la palabra de Dios. Por hombres y mujeres que encienden su corazón y lo llenan de la palabra y el evangelio de Cristo Jesús y salen a vaciarlo en sus trabajos, en sus carreras, en sus familias, universidades, en todos los estratos donde se manejan. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que el Espíritu de Dios te inunde, te sacie y te persiga con celo. Esa es nuestra oración. Así oramos, Señor. Que tu mensaje sea fuerte y sea un grito que tus hijos comiencen a anunciar. Aunque la gente diga están locos, aunque la gente no entienda, que tus hijos comiencen a dar el mensaje de tu venida. Que nuestra oración comience a ser dirigida hacia ti, Señor, y a clamar: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia, Señor Jesús, ven por tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén.